del caso, a los oyentes de Caracol Radio, que el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ministro, muchísimas gracias por estar con la audiencia de Caracol Radio. Muy buenos días a todos, saludos a la mesa de trabajo de Caracol. Ministro, hace un rato nos comentaba aquí Juan Carlos Echeverry lo siguiente, que es obligación de Ecopetrol mantener abastecido al país de combustibles y que cuando por algún motivo que tiene que ver con que no haya el combustible refinado en Reficar o donde sea, o en Barranca, pues Ecopetrol compra, importa combustibles, pero mantiene siempre el flujo de combustible que necesita el país. Desde ese punto de vista, pues ¿cuál sería lo nuevo en el anuncio de decir el presidente que va a importar combustibles? Pues Gustavo, resulta que el país consume diariamente 12 millones de galones entre gasolina corriente y diésel, 6 millones y medio de gasolina corriente y 5 millones y medio en diésel. En gasolina corriente importamos el 40%. Y eso significa que la refinería no tiene suficiente capacidad. En diésel importamos entre el 10 y el 15%. Es una cifra que varía mucho dependiendo de la capacidad de refinación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con la gasolina importada estamos impactando fuertemente el déficit en el Fondo de Estabilización de los Combustibles, y lo que el presidente está pidiendo es revisemos la capacidad de refinación y qué tanto es lo que podemos importar y qué tanto podemos refinar, y reduzcamos las importaciones en la medida que sea necesario, y si nos toca importar, importémoslo a precios de futuros o importémoslo planificando las compras y no al día. Ministro, muchos colombianos que están oyendo su explicación se están preguntando, bueno, pero hay que preguntarle al ministro si va a seguir subiendo el combustible, si va a seguir subiendo más o menos como está subiendo, o va a tener un repunte, o si el gobierno puede hacer algo para que suba, pero no tanto. El déficit del PP dejado el año pasado, en el 2022, es de 26 billones y ese no lo hemos empezado a pagar. El déficit de este año se está reduciendo por el precio de la gasolina y la intención es llevarlo a la gasolina corriente al precio internacional, y por eso aún no hemos tocado el diésel, porque es el que más impacta en el país. Estamos a 5 o 6 meses de incremento para llegar al precio internacional en la gasolina corriente, que es la que más importa. Ministro, ¿pero cuándo va a subir el diésel? El diésel, el compromiso del gobierno es empezar a mirarlo en el mes de junio, es decir, este mes las reuniones tienen que mirar qué vamos a hacer con el tema del diésel, porque este tiene un fuerte impacto en la canasta familiar. Allí se mueve el transporte masivo y allí se mueve el transporte de carga, sobre todo el carga de alimentos y bienes básicos del país. Ministro, lo que hemos visto en los últimos meses, pero particularmente desde que usted llegó al Ministerio de Hacienda, es que el incremento ya no ha sido de 200, sino de 400 o 600 pesos, y es un incremento mensual con mucha responsabilidad fiscal. En el caso del diésel, cuando empiecen a mirarlo, ¿hay posibilidad de que sea diferenciado? No sé, que suba, le pongo un ejemplo, 30 pesos y luego 50 pesos y luego 100 pesos, que no sea tan brusco. Esa es precisamente la intención, mirarlo. Mirar si podemos primero cerrar la brecha de la gasolina y luego sí empezar a tocar el diésel. Y si en el momento que se toque el diésel, que sea lo más suave posible, entendiendo que suave es cualquier incremento, no es nada suave. Es decir, que no sean las proporciones que estamos moviendo la gasolina. Ministro, aprovecho para preguntarle sobre algunas noticias y anuncios alrededor de adiciones presupuestales. ¿Por qué no nos cuenta, ministro? Está sometida en el Congreso una adición presupuestal, va por 16 billones de pesos. Hemos separado completamente esa adición, el tema del pago del FEPEC. Ese es un tema que estamos tocando con Ecopetrol aparte. En esa adición van planteados recursos para la reactivación económica en sectores que hoy necesitan inyectarse para que el segundo semestre tengamos un mejor desarrollo en Colombia. Necesitamos reactivar obras civiles, que son las que están más demoradas, y que están más demoradas porque no ha habido cierres financieros. Entonces estamos promoviendo que haya cierres financieros. Las obras están perfectamente definidas. Se trata de darle cierre financiero y poderlas adjudicar para que se empiecen a construir en el segundo semestre. Y en vivienda, que ese es el otro sector que tiene una tasa negativa, hemos aprobado ya los créditos a la cuota inicial y ya se acordó el crédito, el subsidio
a la tasa de interés, que es un acuerdo que hace Fonvivienda con el Banco de la República. Señor ministro, como siempre, muy amable con la audiencia de Caracol Radio y quedamos pendientes de estas noticias que tienen que ver indudablemente con el bolsillo de los colombianos, el precio de los combustibles. Buen día para usted, ministro. Gracias, Gustavo, que tengan buen día ustedes.